¿Han escuchado una frase popular que dice, la unión hace la fuerza? Pues muchas veces la utilizamos muy a menudo en nuestra vida secular, pero muchas veces esa frase solo queda ahí, en la teoría, porque al momento de ponerla en práctica, no todos estamos de acuerdo en algún determinado punto de vista, ¿no? Y es que muchas veces fracasamos en estar unidos a pesar del esfuerzo de promover la unidad. Y muchas veces llegar a un consenso se debe a problemas de carácter y prejuicios personales que podamos tener. Y es entonces precisamente que esta lección se titula Unidad mediante la humildad. Qué interesante título de esta lección. Unidad mediante la humildad. Estamos llegando ya a la lección número 4. En esta lección vamos a profundizar en el fundamento bíblico de la unidad de la iglesia. Veremos cómo Jesús fomentó la unidad en la iglesia y cómo podemos hacer para hacernos semejantes al Señor. Feliz semana para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y como siempre, mi especial agradecimiento para los que ya están suscritos a nuestro canal, ¿no? Y haciéndole la cordial invitación siempre a los que aún no lo han hecho, para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Entonces, para empezar nuestra lección, voy a leer nuestro versículo base de esta semana. Nosotros utilizamos siempre un versículo base. Entonces, este versículo base lo vamos a encontrar en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 2, y dice de la siguiente manera. Escuchen lo que dice. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué interesante este versículo. Vean, el apóstol Pablo en este versículo le está escribiendo a la iglesia en Filipos, que estaba enfrentando divisiones, entonces les escribe para exhortarlos a la unidad interna. Además, Pablo les pide que se cumpla su gozo siendo de un mismo sentir, ¿no? Un mismo amor, con una unidad de alma y también de propósito. Que estén unánimes y del mismo sentir. No actuar por ambición personal o por querer sobresalir. No buscar la gloria vacía o la alabanza humana. Más su deseo es que la virtud sea opuesta al orgullo y también a la contienda entre hermanos. Es importante considerar a las otras personas más importantes que a uno mismo. No solo los propios intereses nuestros, sino también los intereses de los demás. En fin, mis hermanos, todo esto se fundamenta en el ejemplo ¿de quién? De Jesucristo, claro, quien se humilló y obedeció a Dios, siendo Él el modelo perfecto de amor desinteresado y también de servicio, ¿no? Estamos llamados nosotros como creyentes, ¿bien? A vivir en unidad, también a vivir en amor y también vivir en armonía, basándonos en el ejemplo de la humildad de nuestro Señor. No debemos hacer nada por egoísmo o también por vanagloria, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros. ¿Verdad que esto es bien difícil hacerlo? ¿Verdad que es difícil, cierto? Pero ¿saben qué? Debemos buscar sus intereses por encima de los nuestros. ¿Para qué? Bueno, para cumplir nuestro gozo y reflejar a Jesús en cada aspecto de nuestra vida al lado de Jesús. Tal vez nosotros hoy lo miremos difícil, pero ya con Jesús va a ser mucho más fácil porque ya nosotros ya no vivimos conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente parte de la lección, y esta parte de la lección es titulada Desunión en Filipos. Como sabemos, el apóstol Pablo fundó la iglesia de Filipos, una iglesia al cual le tenía mucho, pero mucho aprecio el apóstol. Y cuando él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la iglesia que él fundó, se sintió muy decepcionado al ver que la iglesia, al cual amaba tanto, por cierto, se encontraba en divisiones y en muchas contiendas entre ellos. Y sí, sabemos que no hay iglesia perfecta, eso lo sabemos, pero la unión es tan importante para que la obra del Señor siga adelante. Ahora bien, en esta parte de la lección vamos a estudiar algunos factores por lo cual la iglesia de Filipos estaba en desunión.
y vamos a ver qué provocó esta desunión y qué solución ofrece el apóstol Pablo para ello. Voy a leer el libro de Filipenses capítulo 2 versos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Saben algo? Con respecto al consuelo y la comunión en Cristo que vimos en el verso 1, Pablo apela a la experiencia de los filipenses, ya sea si experimentaron el gran amor y consuelo de Dios a través de Cristo o si participan de la comunión del Espíritu Santo. Y si es así, entonces deben actuar en unidad. Luego vemos en el verso 2 cuando nos menciona que debemos tener un mismo sentir y amor. Entonces sí, es así. La unidad implica tener un mismo sentir, o sea, una misma mente o un mismo propósito y sobre todo un amor genuino, también una sola alma, ¿no? Y un solo sentir, en fin. El objetivo es llenarnos de alegría, eliminando divisiones y ego que tanto daño nos hace. Tanto daño hace a la iglesia cuando nosotros nos llenamos de divisiones. El verso 3 nos menciona algo clave y es la humildad y desinterés. Algo que nos cuesta tanto aceptar, pero es que realmente debemos seguir el ejemplo de Jesús. Estamos llamados a no hacer nada por egoísmo o vanidad. Se opone a la ambición personal, a la arrogancia y el deseo de ser el centro de atención de todo. ¿Saben algo? En la humildad debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. Algo que cuesta mucho hacerlo, ¿cierto? Pero la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino que la humildad es pensar menos en uno mismo para valorar a los demás. Entonces, la aplicación práctica es imitar a Jesús, quien se despojó de su gloria divina para servirnos. Así, nosotros como creyentes debemos dejar a un lado el orgullo y la competencia para amarnos y servirnos mutuamente, ¿no? Buscando el bien del otro como si fuera nuestro propio bien. Ahora bien, ¿qué remedio receta el apóstol Pablo para los filipenses acá? Bueno, primero, él quiere que haya un estímulo en Cristo. Quiere que encuentren el consuelo en el amor. Quiere que tengan una comunión en el Espíritu. Los filipenses necesitan tratarse con ternura y sobre todo que sean compasivos unos con otros. Ellos deben tener el mismo sentir, el mismo amor, deben ser unánimes y sentir la misma cosa juntos. Y saben que esto aplica no solo para los filipenses, sino que también aplica para nosotros. La idea de estos temas, la idea de estas cartas del apóstol Pablo, era para que nosotros tomemos nota, ¿no? Tomemos nuestra libretita y tomemos nota que todo eso aplica para nosotros. Muy bien, continuamos con la lección. Esta parte de la lección la vamos a llamar la fuente de unidad. En esta parte de la lección vamos a descubrir cuál es esa fuente de la unidad y qué recomienda el apóstol con respecto a este tema. Para averiguarlo, voy a leer Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Dicen así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Saben? Cuando tenemos diálogos con otras personas, tendemos a concentrarnos en la respuesta que daremos a lo que se nos está diciendo, en lugar de concentrarnos en escuchar atentamente para entender lo que la otra persona dice. A menudo los conflictos surgen de simples equivocaciones que podrían evitarse simplemente escuchando de una manera activa o atenta. Debemos tener una comunicación saludable con los demás. Aquí el apóstol llama a la humildad y al amor desinteresado en las relaciones. Él instruye a no hacer nada por egoísmo, ni vanidad o rivalidad.
sino a considerar a los demás como superiores a uno mismo y a velar por sus intereses también, no solo por los propios, reflejando el carácter de Jesús, ¿no? Para fomentar la unidad. Entonces, no debemos actuar motivados por la competencia o el deseo de ganar, que muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos, ¿no? O tal vez querer demostrar superioridad o provocar envidia entre otros. Porque muchas veces cuando tenemos ese don de predicar o tenemos ese don de servir, nos exaltamos fácilmente. Muchas veces podríamos buscar nuestro propio reconocimiento, nuestro propio protagonismo o tener una autoestima inflada. Ojo con eso, mis hermanos. Debemos evitar el orgullo vacío. Al contrario, debemos actuar con humildad, que es lo opuesto al orgullo. Es lo opuesto a todas estas cosas que les he mencionado. Y esto implica reconocer, que es el paso número 1, sabemos. Reconocer la propia condición y valor a la luz de Dios y de los demás. No buscar nuestra propia exaltación, pero esto es una decisión voluntaria de valorar y estimar más a los demás, no por inferioridad propia. No es que nosotros nos sintamos inferiores a la otra persona, claro que no, sino por un deseo de servicio. Debemos dejar de enfocarnos solo en nuestras necesidades y deseos también. Al contrario, debemos de buscar activamente el bienestar, el bien de los intereses de quienes nos rodean, como un reflejo del amor de Cristo Jesús. ¿Lo podremos ver difícil? Claro que sí, pero el amor de Cristo no lo será. Entonces, cuando leemos estos versículos de Filipenses 2, 3, 4, estos pasajes son un llamado radical a la unidad y también al servicio. Nos están desafiando a la naturaleza humana que tiene al egoísmo y a la competencia. Nos insta a cultivar una mentalidad sacrificial. ¿Centrada en quién? Pues en Cristo Jesús, donde la humildad y la consideración por el prójimo son la base de todas nuestras interacciones. ¿Según de quién? Según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, continuamos con nuestra lección y este subtítulo es un poco llamativo. Escuchen cómo se llama: ¿implante cerebral o cirugía mental? Qué interesante este subtítulo, ¿eh? Hoy día está de más en decirlo, cómo la tecnología se ha apoderado del ser humano. E indirectamente las redes sociales también lo hacen. Día a día la mente está conectada con las redes sociales. Y lo primero que se hace al despertar muchas veces es tomar el celular y revisar qué mensajes tenemos, qué notificaciones tenemos, qué tenemos en nuestro teléfono. ¿Pero por qué? Bueno, porque el cerebro está trabajando de esa manera. Ahora bien, esto es con lo que respecta indirectamente. Nosotros lo decidimos si hacerlo o no, claro. Pero hoy día las grandes empresas del mundo van aún más allá de todo esto. Las empresas quieren hacer una fusión, escuchen bien, quieren hacer una función de la mente humana y también la computadora. Terrible, ¿no? Hoy en día estamos experimentando un fenómeno tecnológico que se llama inteligencia artificial. Pero realmente lo que quieren hacer es que nuestros pensamientos estén conectados con nuestro cerebro y una computadora. ¿Por medio de qué? De implantes. Y así poder controlar ellos nuestra mente para pensar en cosas grandes, entre comillas, ¿no? Cosas que sobrepasen el orgullo, la avaricia, entre otros aspectos. Pero aunque puede funcionar, también trae adversidades al ser humano, como por ejemplo enfermedades como la epilepsia, la depresión, y hay una enfermedad terrible que se llama la enfermedad de Parkinson. Y así, y si bien es cierto, el ser humano está afanado por hacer dinero, como sea quiere hacer dinero el ser humano, sin importar las consecuencias. Entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo para nosotros? La mente de Cristo va mucho más allá que un simple implante que se pueda hacer al cerebro para controlarlo. Pero entonces, ¿qué significa esto para estar con el Señor nosotros? Para descubrirlo, vamos a leer Filipenses 2:5 para ampliar un poco más, a ver qué nos dicen estos versículos. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, podemos identificar que el sentir de Cristo no es una emoción, sino una actitud profunda de corazón, como ser la humildad,
Como creyentes estamos llamados a adoptar la humildad, el servicio y autosacrificio de Jesús. Esto contrastando con el egoísmo, lo que significa que es una exhortación ¿a qué? A tener la misma actitud de Cristo. Quien, oiga bien, quien siendo Dios se rebajó voluntariamente para hacerse humano y también siervo, y así servir a los demás y glorificar a Dios. Escuchen bien cómo se rebajó el Señor. Este versículo de Filipenses 2:5 es la introducción a un pasaje que explica cómo Jesús, aunque es igual a Dios, no se aferró a su estatus divino, sino que él tomó forma de siervo y ¿saben qué hizo? Se humilló hasta la muerte en la cruz del Calvario, sirviendo como el modelo perfecto para la unidad y el amor en la iglesia. Podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no podemos cambiar nuestro corazón. Esto solo Dios lo puede hacer. Él dice, te cambiaré tu corazón de piedra y te daré uno de carne, como lo menciona Ezequiel 36:26, ¿no? Nuestros pensamientos pueden ser malos, pero el Espíritu Santo hace una transformación en nosotros. Con esto en mente, vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo, el cual es llamado La mente de Cristo. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, se nos tiene que venir a nuestra mente como una fuente de amor, humildad, obediencia, una profunda sumisión a la voluntad de Dios Padre que tenía Jesús. Esa sumisión que Él tenía era simplemente perfecta a pesar de todo lo que Él vivió, lleno de ataques, persecuciones. Nunca hubo un momento en que Jesús se rehusara a someterse a la voluntad de Dios Padre, aunque sin duda muchas veces no fue para nada fácil para Él. Ahora bien, para un ser humano común es diferente porque la meta es ser el mejor en todo lo que hace. Claro, hablando secularmente. La mentalidad de alguien es ser lo que soñó desde niño. Muchos niños dicen o decían, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser un abogado. Y muchas veces buscan la manera de hacerlo. Y el que tiene disciplina puede lograrlo. Y lo logran hasta que enmarcan su título o diploma, ¿no? Y esto puede ser un gran ejemplo para las demás personas, como este individuo lo logró. Sin embargo, estos tipos de logros no son un ejemplo para poder seguir a Jesús. Tenemos que tener claro esto. Estos tipos de logros no son un ejemplo para seguir a nuestro Cristo Jesús. Veamos qué nos dice Filipenses 2, versos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sin duda, estos versos son algunos de los más hermosos que hay en la Escritura. Como Él, teniendo todos los privilegios, se despojó de todos ellos, solo por amor a nosotros. Qué increíble lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Sin lugar a dudas vemos la humildad y el sacrificio de Jesucristo, instándonos a nosotros como creyentes a adoptar esa misma actitud. Aunque Jesús era igual a Dios, no se aferró a su posición divina, sino que se despojó voluntariamente. Él tomó forma de siervo, o sea, forma de humano, y se humilló haciéndose obediente hasta que le llegó la muerte. Una muerte vergonzosa, una muerte terrible, una muerte que fue muerte de cruz, para servir y salvar a otros. No para salvarse Él, sino para salvar a otros. Lo que hizo el Señor Jesús, lo que hizo Él, mis hermanos, mis amigos, es el ejemplo supremo de servicio. Es el ejemplo supremo de unidad y de amor que nosotros, como cristianos, debemos seguir para vivir en armonía con nuestros semejantes. ¿Saben algo? Jesús existía en forma de Dios, es decir, poseía la naturaleza y la esencia divina. Siendo igual a Dios, sin embargo, Él no usó ese estatus divino como un derecho, sino que lo utilizó voluntariamente y se despojó de ellos para que nosotros vivamos más libres, más tranquilos y que tengamos esa libertad de seguirlo. Bien, mis hermanos, bien, mis amigos, llegamos a la última parte de esta lección. Realmente aprendemos demasiado con lo que el apóstol Pablo vivió en sus tribulaciones. Ahora bien, en esta parte escucharemos un poco acerca de Jesús.
Y para ello, este subtítulo es llamado El misterio de la piedad. ¿Han escuchado este término en la Escritura? Yo sé que sí, el misterio de la piedad. ¿Saben, mis queridos? Muchas veces creemos pensar que sabemos muchas cosas, tal vez porque tenemos algún título universitario o sabemos de algo que nos apasiona y somos buenos en ellos. Pero, ¿saben? Que siempre somos ignorantes en algo. No todo lo sabemos. Hay un sinfín de cosas que no lo sabemos. No sabemos un montón de cosas. Tal vez somos buenos en lo que hacemos, pero siempre ignoramos algo. ¿Saben ustedes qué dice Primera de Corintios, capítulo 8, verso 2? ¿No se acuerdan de eso, cierto? Bien, leámoslo a ver qué dice. Escuchen lo que dice este versículo. Y si alguno se imagina de saber algo, aún no sabe nada cómo debe saberlo. Qué interesante, ¿cierto? Y es que muchas veces como seres humanos nos exaltamos porque somos pecadores, claro. El apóstol lo que quiere decir es que el que se cree saber algo, en realidad todavía no lo conoce como debería conocerlo. Él explica que el conocimiento sin amor puede llevar al orgullo, mientras que el verdadero crecimiento espiritual viene del amor a Dios y a los hermanos, edificando en lugar de dividir, especialmente en asuntos neutrales como la comida ofrecida a ídolos, donde la libertad individual debe ceder ante la conciencia de los demás débiles, ¿no? Ahora bien, en contraste de esto vemos a un Jesús totalmente diferente a nuestra manera de pensar. Primero vemos en Filipenses 2:6 cómo el Señor Jesús, siendo forma de Dios, luego el verso 7 se despoja de sus atributos divinos, como ya lo hemos mencionado, y después padece en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿cómo puede esto hacernos más humildes y llevarnos a someternos más plenamente a Dios? El hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, o sea, ver esa cruz como el mayor ejemplo de entrega y humildad. Esta reflexión nosotros tenemos que hacérnosla en nuestro lugar con Dios, en solitario, ¿no? Así que mis hermanos, básicamente, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de el misterio de la piedad, cuando nosotros hablamos de este misterio de piedad, simplemente estamos hablando de una verdad, y esa verdad es la verdad central del cristiano. ¿Saben? Dios se manifestó en la carne humana, siendo Jesucristo, para revelar su plan de salvación. Un misterio antes oculto que ahora conocemos a través de la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo y la proclamación del Evangelio, llevando a todos los creyentes a una vida de devoción y semejanza a Cristo Jesús. Así que este es el tema de esta semana. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.